que nos compete esta mañana, vamos a iniciar en esta oportunidad una nueva serie. Nosotros hemos venido predicando la Biblia de manera expositiva, versículo a versículo, y hemos estado hablando de algunos libros de la Biblia. Ya hemos tocado el libro de Marcos, Efesios, entre otros, ¿no? Sin embargo, dimos un tiempo de una serie titulada Conociendo a Dios, hablando de la teología propia, quién es Dios, sus atributos, etc. Y después de pasar el tiempo de Navidad, ahora pues iniciamos este año con una serie que vamos a estar durante quizás los próximos 6-7 meses, digo yo. Si el Señor dice de otra manera, pues posiblemente nos llevamos un año, pero vamos a estar leyendo y estudiando domingo tras domingo la carta de Santiago, el libro de Santiago. Y yo voy a pedir que busquen de una vez ese libro, lo tengan allí. Santiago está después del libro de Hebreos, Santiago, ahí se ubica. Y el título de lo que es la serie, e incluso el título que le he puesto hoy es el mismo que el de la serie. El título es Practicando lo que creemos. Repito, la serie se llama la carta de Santiago, Practicando lo que creemos. Igual el título de hoy es Practicando lo que creemos. Como dije, pues iniciamos hoy con esta serie de Santiago, y es necesario hacer, en la primera predicación, hacer una introducción a todo lo que es el libro, como una vista panorámica de la carta, para así estar poniendo ese cimiento que nos va a ayudar a entender lo que escribió o inspiró el Espíritu Santo por medio de ese instrumento que fue Santiago. Así que necesitamos primero, ¿verdad?, tener un tiempo para hacer esa base, conocer de qué habla la carta. Y como el nombre que le puse, Practicando lo que creemos, el libro de Santiago es un libro que es enfático o enfatiza la obediencia práctica. Santiago es uno de los libros que enfatiza la obediencia práctica. Eso es lo que vamos a estar escudriñando por los próximos meses. En esta carta Dios nos llama a mostrar en nuestra vida la fe que nosotros profesamos tener. Y lo hace de una manera práctica. Santiago es uno de los que escribe no de una manera teológica, no profundiza en la teología, en la doctrina, sino que la enseñanza de Santiago asume que los lectores de él ya conocen el Evangelio, ya conocen de Dios, ya se le ha dado una instrucción, una alta instrucción sobre las cosas profundas de Dios. De tal manera que Santiago ahora va a proceder a hablar de lo práctico, es decir, una cosa no está desconectada de la otra. Así que en esta carta lo que Dios está haciendo es llamar a la iglesia a mostrar esa fe práctica que profesamos y a mostrarla de una forma veraz. Ojo con esta palabra, verdadera, no perfecta, porque tú y yo no somos perfectos. Así que debemos mostrar lo que somos. Sin embargo, eso que vamos a mostrar no va a ser perfecto en sí mismo, porque seremos perfectos cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras que estemos en este cuerpo, nosotros pues simplemente hemos de vivir en consecuencia de lo que somos. Por ende, tú y yo, que somos cristianos, debemos mostrar esa fe de una forma verdadera, manifestar esos frutos visibles en un estilo de vida que no sea igual al del mundo, que sea congruente con lo que la palabra de Dios revela que llegaremos a ser y que somos. Cuando digo que llegaremos a ser, es en el estado perfecto, pero que somos hijos de Dios, pero que llegaremos a ser igualitos a Cristo cuando estemos en su presencia. Así que el énfasis que vamos a encontrar en la carta de Santiago es que Santiago como que se dirige a las iglesias
En aquel entonces se dirigía a un grupo de personas, pero también a través de la carta de Santiago, el Espíritu Santo se dirige a las iglesias para hablarle a los que ya conocen el Evangelio. Eso no quiere decir que no hable también a los no conversos, sino que hace un énfasis simplemente en aquellos que ya son cristianos. Y hermanos, es una carta que realmente es necesario que nosotros estudiemos con mucho cuidado, detenimiento, porque si hay algo que nosotros podemos entender en este tiempo como cristianos, es que las estadísticas, Estados Unidos hace estadísticas de todo, y en eso no salta la iglesia también está dentro de las estadísticas, y estadísticas que se han hecho en el 2021 dicen que el cristiano que profesa ser cristiano, pero que asiste a una iglesia, que vive una vida regularmente cristiana, cuando examinan su comportamiento después de hacer, ¿verdad?, ciertas preguntas de análisis, etc., arroja la estadística que de cada 100 cristianos que hay en Estados Unidos, de cada 100, 9 de esos 100 viven de acuerdo a lo que dicen creer. Esto es alarmante. Puede imaginarse por un momento que 100 personas que dicen ser cristianas, que han conocido a Cristo, y de que de esas 100 solo 9 realmente vivan en consecuencia de lo que es un cristiano. Eso es algo de alarmarse. Entonces uno dice, bueno, pero eso es Estados Unidos, esas son las estadísticas, nosotros no entramos ahí. Bueno, es cierto, esas estadísticas nosotros no entramos. Sin embargo, es de un trabajo, un ejercicio de simple observación. Con el ejercicio de una simple observación a lo que es el cristianismo en Latinoamérica, dentro inclusive de nuestra Cumaná, de nuestra Venezuela, hermanos, es interesante que, más bien es alarmante, que el cristianismo en el cual nosotros, o que muchos dicen, profesan creer, no es congruente con el estilo de vida con el cual viven. Y Santiago precisamente va a hablar de estas personas. Va a hablarnos de precisamente una persona que dice ser cristiana y otro que no solamente lo dice, sino que lo demuestra y lo vive. Ahora, ese demostrar no es algo que es forzado, sino que es natural. Que ciertamente una persona que es cristiana ha de mostrar lo que es de manera natural, porque no necesita, ¿verdad?, fingir algo que ya es. Pero antes de entrar en Santiago, yo quiero que usted me acompañe marcando Santiago ahí, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Cuando usted hace una simple observación, en las iglesias hay muchos que están en la iglesia que dicen creer y ser hijos de Dios, y sus vidas realmente reflejan lo opuesto. Ahora, ¿qué nos enseñó Cristo en el Sermón del Monte? Un paréntesis aquí. El libro de Santiago es un libro que está altamente influenciado por el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón famoso de Cristo, que estuvo en Mateo, ¿verdad? Se registra en Mateo 5, 6 y 7. Eso fue una sola predicación. Y Santiago fue fuertemente influenciado, y vamos a ver que hay muchas citas que Santiago toca en el libro de Santiago que hacen referencia a lo que Cristo dijo. Y yo puedo pensar en este capítulo de Mateo 7, en el Sermón del Monte, Cristo diciendo exactamente lo mismo que Santiago dijo en la carta. Hay muchas personas que dicen creer una cosa, pero su vida refleja totalmente lo contrario. Y Cristo lo va a decir de esta manera. A él se le van a acercar, le van a hacer una pregunta. Maestro, ¿cómo nosotros podemos diferenciar quién es uno de los buenos y uno de los malos? Uno que habla tu palabra y uno que no habla tu palabra. Esa pregunta la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 15. Es más, no en el 15, la vemos en el 7. Desde el 7 venimos Cristo hablando sobre las reglas de oro, sobre cómo tú debes comportarte, etcétera, etcétera. Y luego el versículo 13 empieza de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que entran por ella. Y luego dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya el Señor está estableciendo en este pasaje que hay dos tipos o dos grupos de personas: los que entran por una puerta y los que entran por otra. Y vaya que el que entra por la puerta estrecha es el que camina por el camino angosto y que al final del camino consigue la vida. Pero hay otra puerta que es la ancha y que el camino es ancho también, espacioso, pero su fin, dice, su fin de muerte. Ahora, ¿qué está haciendo Cristo? Está diciendo, si tú dices o si tú eres un cristiano, si tú dices que entraste por la puerta estrecha, es imposible que tú andes en el camino ancho, porque son dos puertas que llevan un camino y cada puerta tiene su camino. Entonces tú no puedes decir que entraste por la puerta estrecha y que caminas en el camino ancho, como tampoco puedes decir que entraste por el camino, por la puerta ancha, pero que yo camino en el camino estrecho. Eso es imposible. Y esa es la primera ilustración de Cristo para mostrar a la iglesia, pero los que estaban en ese momento presente, hay una separación entre los que son hijos de Dios y los que no. Hay una manera de vivir, un estilo de vivir. Versículo 15 le dice: guardaos de los falsos maestros, profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice Cristo? Como yo los conozco, dice: por su fruto los conoceréis. Luego Cristo va a hablar a personas que conocen de la agricultura y les va a decir: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? El agricultor entendía que no es así. Señor, estaba hablando con agricultores, nosotros sembramos y sabemos que de los espinos solo sale espina, no hay frutos. Y luego Cristo vuelve a decirle: ¿o higo de los abrojos? No se recogen higos de los abrojos. Versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Dos árboles, dos tipos de frutos. Uno no tiene nada que ver con el otro. Si tú eres un árbol bueno, su fruto debe mostrar que tú eres bueno. Si tú eres un árbol malo, tu fruto debe mostrar que tú eres un árbol malo. No hay medias tintas: o tú eres un árbol bueno o eres un árbol malo. Versículo 18: no puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Y yo quiero que ustedes vayan tomando el pulso. Recuerden, lo que estoy haciendo es introduciendo Santiago. Santiago nos va a hablar de todo esto, de lo que dicen ser una cosa, pero realmente son otra. Versículo 21 de Mateo 24. Ahora va el tercer ejemplo. El primer ejemplo, las puertas a los caminos. Segundo ejemplo, árboles. El tercer ejemplo que Cristo da en el Sermón del Monte está en Mateo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahora Cristo va a tomar otro ejemplo, y ahora es de edificación. Pero Él está diciendo lo mismo, haciendo un énfasis en una sola cosa. Tú no puedes decir que eres una cosa cuando vives de otra manera. Tú no me puedes decir: yo he edificado mi casa sobre la roca, cuando la lluvia viene y eres derribado. No puede ser posible, porque el que edifica como tiene que ser, cuando sopla la tempestad, no es movida, dice el Señor. Él está haciendo una analogía de sí mismo. El que edifica su vida sobre Cristo no será movido. Pero Él dice: tú puedes decir que edificaste sobre la roca, pero viene el día donde el viento va a venir y va a probar si realmente tú has edificado sobre la roca.
cualquiera que me escuche y hace de acuerdo a lo que yo he dicho. Si tú escuchas pero no haces como Cristo dice que debes hacer, entonces tú te transformas en uno que eres insensato, que estás viviendo una vida diciendo y creyendo una cosa, pero que eres otra. Termina el Señor en este sermón, versículo 21, como una conclusión de aquello que va a pasar si tú te sigues engañando. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema de este grupo de personas que estará allá en la presencia de Dios es que su hacer no era conforme a lo que decía. Su obrar era diferente a lo que ellos decían que era. Y Cristo le dice: tú eres un hacedor de maldad, apártate, yo no te conozco. Tú no te pareces en nada a mí. Santiago nos lo dice de otra manera. Santiago 2:19. Y ahora sí voy a ir, ¿verdad?, algunos pasajes, simplemente para mostrar de manera panorámica que Santiago está diciéndonos que nuestra fe debe vivirse y no solamente creerse. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, Santiago lo que está tratando de comunicar a los lectores es tu creencia en que tienes una sana doctrina. Tú crees que Dios es uno. Tú entiendes que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Tú entiendes eso? Bien. Eso está bien creerlo. El problema es que no basta simplemente con creerlo. Es un creer que te lleva a orar. Porque los demonios, dice Santiago, también creen que Dios es uno. Ellos también creen. Y dicen que ellos tiemblan. Así que posiblemente la fe de algunos sea una fe similar a la de los demonios. Una fe que cree, pero que no tiene nada que ver en la vida de esa persona. Practica lo que creemos, practicando lo que creemos. Si tú eres de Dios, tú practicas lo que crees. Pero si tú vives en una vida totalmente opuesta a Dios, tú no crees. Voy a repetir eso. Si tú dices creer en Dios y vives una vida totalmente opuesta a lo que dices creer, tú no crees. Tú eres un religioso que ha mostrado una carátula frente a alguien, pero que engañaste al mundo entero, pero a Dios no lo puedes engañar. Porque un día Dios llamará a todos los suyos por nombre y apellido, dice la Biblia, y a esos le dirá: entren al gozo de su Señor. Pero hay algunos que vendrán también enfilados en ese grupo. No me nombraron, pero es obvio que soy de Él. Y luego el Señor le dirá: ustedes no los conozco. Es que usted no se parece a mí. Antes de seguir, ¿verdad? Y esta es una introducción de la introducción. Antes de seguir, lo veo tenso, tranquilo, relájate. Respiramos. Yo quiero que entremos en el versículo 1 y ahí nos quedemos, para no, ¿verdad?, ir más allá. Aunque yo voy a dar un panorama, lo que vamos a ver hoy es el versículo 1 de Santiago. Santiago 1 dice: Santiago, así comienza la carta, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Lo que vamos a entrar es a ver, vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunos pasajes que nos muestran
¿De quién está hablándose? ¿Quién es Santiago? Es la primera pregunta que debemos respondernos o preguntarnos. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es ese Santiago? Bueno, la Biblia nos habla de Santiagos, algunos Santiagos, y creo que, ¿verdad? Sí, no se copió como debería ser, pero ahí está. Santiago, el nombre de Santiago viene del griego Iacobo, y del hebreo Jacobo. Similar, pero para el latín, ¿verdad? Eso es Tiago, como en el portugués, ¿verdad? Se dice Tiago Silva, Tiago, un nombre, Tiago, bueno, en el latín era Tiago, pero la tradición le ha puesto un santo Tiago, que luego llegó a ser Santiago. Le quitaron santo. Por eso nosotros tenemos en nuestra Biblia Santiago. Pero usted puede conseguir en otras Biblias que en vez de Santiago se llame Jacobo. Y no hay problema, es el mismo Jacobo. ¿Ok? Eso es una nota de aclaratoria con respecto al nombre. Pero ¿quién es entonces? Ya sabemos que se llama Santiago, que es el mismo Jacobo, pero en la Biblia encontramos muchos Jacobos. Entre ellos estaban algunos discípulos de Cristo, apóstoles, que eran Jacobo el menor, Jacobo el mayor. ¿Son estos Jacobo los que escribieron, alguno de ellos escribió la carta? No. Este Jacobo que escribe la carta de Santiago, o que escribe, ¿verdad?, esta carta, su misma carta, es el hermano o medio hermano de Cristo. Este Santiago es el medio hermano de Cristo. Sí, Cristo tuvo hermanos y hermanas. Cristo, después de su nacimiento, ya María dejó de ser virgen. En la tradición católica romana dice que María siempre virgen, pero realmente no es así. La Biblia nos muestra que después del alumbramiento de Cristo, ella tuvo otros hijos. Y la Biblia así nos lo dice, en Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice que estaban orando en un momento, dice, todos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, la madre de Jesús, con sus hermanos. En otras palabras, Jacobo estaba allí entre sus hermanos. ¿Dónde lo puedo ver más claro? Marcos capítulo 6, versículo 3. Estaba en un momento Cristo predicando, y en ese momento mucha gente lo estaba tratando de apretar, y su familia llegó María con sus hermanos y le dice, maestro, te llaman allá afuera, tu mamá y tus hermanos te llaman. Y el pasaje dice en Marcos 6:3 que cuando él dijo, bueno, ¿quiénes son mi madre y mi hermano? Todos estos que están aquí, y él aclara todo eso, más adelante la gente, cuando ve la enseñanza de Cristo, termina diciendo, pero ¿quién es este? Dice Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No es este también quien está con nosotros sus hermanas? Es decir, Cristo tenía hermanos, y los menciona por nombre, pero también tenía hermanas, las cuales no sabemos sus nombres. Así que Santiago, como los otros hermanos de Jesús, estuvieron allí. Sin embargo, ellos no creyeron en Jesús. Es interesante ver eso. Los medios hermanos de Cristo no creyeron en Cristo. Jacobo, o Santiago, inició su camino o su vida mal. ¿Por qué? Porque no creía en Cristo. Y eso tú lo puedes notar en el resto de la Biblia. Pero si te lees Juan capítulo 7, versículo 5, nos dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Así que Santiago no inició bien, pero posteriormente, después de la resurrección de Cristo, nosotros vemos que Santiago es una persona diferente. Ahora Santiago cree. No sabemos cuándo fue el momento exacto en que Santiago fue convertido, porque la Biblia no lo dice exactamente, pero sí nos habla de que Santiago fue convertido, por cuanto hay evidencia de ello en la Biblia. Vamos a ir paso por paso. Recuerden, estamos hablando de Santiago, quién fue, no solamente su nombre, pero cómo fue su conversión, era hermano del Señor, pero qué hizo. Y una de las cosas es que Cristo se le aparece a Santiago, y esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 6 al 7, donde él habla
de la resurrección. Y él dice que se le apareció a 500 personas, los apóstoles, y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y Pablo hace una mención de Jacobo de manera particular. Primero porque no era parte de los apóstoles. Sin embargo, la mención, él hace una mención a una categoría diferente porque Santiago o Jacobo en este caso era uno de los líderes prominentes. Ya para este momento se había convertido en uno de los líderes prominentes de la iglesia, o la primera iglesia en Jerusalén. En Gálatas 1:19, una vez más Pablo dice que cuando él se convirtió, dice, pero yo no vi a ningún otro. Él se convirtió, estuvo en Arabia por 3 años en el desierto, luego vino a la iglesia una vez más, pero él no vio a ninguno, dice Gálatas 1:19, de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así que Pablo, una vez más, también hace ese énfasis. Santiago, yo fui a buscar a Santiago, y lo que estaba buscando Pablo era la confirmación de lo que él era ahora. Recuerden, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia y la gente le tenía miedo porque él arrastraba a la gente a los tribunales. Sin embargo, el Señor se lo consiguió, lo convirtió y se fue y estuvo apartado por 3 años. Y luego cuando él regresa, él viene a buscar a Santiago como para confirmación de que es uno de el Señor. Así que Jacobo se convertiría en uno de los líderes de la iglesia. ¿Dónde se ve más claro? Pablo sigue hablando en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me fue dada, Pablo hablando, que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba buscando confirmación en los líderes de la iglesia. Y miren que él no menciona a todos los 12 apóstoles, sino que menciona a Jacobo, luego a Pedro y a Juan. Estos eran considerados los líderes de la iglesia, aunque todos los apóstoles eran los líderes prominentes de manera general. De manera particular, Jacobo, Pedro y Juan fueron los líderes más prominentes. Así que cuando Pablo va a ir de misiones a otro lugar, él necesita ser enviado. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Y a quién busca? A los líderes de la iglesia. En este caso estaba también Santiago. Pero no solamente Pablo dice esto, asevera que Santiago era un líder, sino que Pedro también lo menciona, que era un líder destacado dentro de la iglesia. Cuando Pedro en Hechos capítulo 12 está encarcelado, es una historia que no voy a contar, pero que lo voy a contar, no lo voy a leer, pero usted puede leerlo en su casa. Hechos capítulo 12, donde es encarcelado Jacobo, el apóstol, y decapitado, y luego fue encarcelado también Pedro. Dice que Herodes vio esto con agrado cuando fue decapitado Jacobo, este es el apóstol, y luego él le agradó y dijo, ahora vamos a matar a Pedro. Y esa historia nos lleva a que cuando Pedro estaba en la cárcel, vio un ángel y lo sacó de ahí, de manera milagrosa, lo llevó a la casa donde estaban los hermanos reunidos, orando por él, toca la puerta, sale una muchacha, ¿quién es? Pedro. Cerrando la puerta y en vez de abrirle, va donde están los demás. Mira, Pedro está allá afuera. Los que estaban orando no creyeron en la oración ni en la contestación de la respuesta de Dios. Salen, es un ángel que tuviste. No, es Pedro. Salen a ver, es Pedro que está allí. ¿Y qué hace Pedro? Hace, tranquilo, la vía de la emoción, tranquilo, ya voy. Vayan y díganle a Jacobo lo que pasó conmigo. Eso está en Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él haciendo con la mano señal de que callase, contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los demás hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. De manera que Pedro también reconoce, Jacobo es un líder de la iglesia. Pablo, cuando fue enviado a los gentiles, una vez más, en Hechos capítulo 21, él fue enviado a los gentiles y luego él una vez más reconoce que Santiago es líder cuando él viene a dar un informe
cómo se comportó el Evangelio cuando fue predicado a los gentiles. Se fue de misiones, pero cuando regresó, él vino a dar su informe de misiones a la iglesia. Y dice Hechos 21, 17 y 18, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos con todos los ancianos. Una vez más, él estaba dando respuesta o en su informe a ese líder de la iglesia en Jerusalén. Así que Santiago escribe esta carta, hermano querido, siendo un líder prominente de la iglesia. Lo que él va a decir tiene carácter y autoridad, ¿ok? Como palabra de Dios. Y digo esto porque la historia nos ha dicho, o algunos han querido tratar al libro de Santiago como un libro espúreo, un libro que es deuterocanónico, que no tiene nada que ver con la Biblia. No, el libro de Santiago no es bíblico. Bueno, nosotros sí creemos que es bíblico porque hay evidencia de ello. Ahora, ¿cuándo se escribió el libro de Santiago? Dicen que, algunos estudios realizados dicen que Santiago es uno de los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento, junto con Gálatas. Este libro dice que se escribió alrededor del año 44 al 49 después de Cristo. Entonces, después de la resurrección, en el año 44, 49, por allí, esas aproximaciones, se escribió este libro. Y fíjense que el primer concilio que se hace en la iglesia, eso está registrado en el libro de Hechos, capítulo 15. El primer concilio donde la iglesia se va a sentar a resolver un problema que había con los creyentes. El pueblo judío estaba teniendo problemas porque los gentiles se decían cristianos también o hermanos, pero ellos no eran como los judíos, no se hacían como judíos y tenían ese problema. Así que tienen que sentarse todos a resolver ese problema. Y es cuando viene Pablo y Pedro habla de cómo Dios había pasado de los gentiles y cómo se le había predicado a los gentiles y cómo ellos creyeron, etcétera, etcétera. Y este primer concilio, que se registra en Hechos capítulo 15, se realizó en el año 50 después de Cristo. Eso significa que para este concilio ya este libro estaba escrito. Ya Santiago era considerado una persona de autoridad. Así que ya sabemos mucho de Santiago. Sabemos que es del medio hermano del Señor, que era un líder prominente, que los líderes o apóstoles de la iglesia lo reconocían como una columna y baluarte, como bien columna de la iglesia, y que cuando él escribe con autoridad. Pero Santiago no solamente se identifica a él mismo, sino como su nombre Santiago, sino que se identifica con otro adjetivo, dice siervo de Dios. El hermano de Cristo, pero él no dice el hermano de Cristo. Él no tiene ínfulas de nada. Él está hablando desde lo que realmente él es. Aparte de ser medio hermano de Cristo, eso no tiene ninguna validez en un sentido eterno. No tiene ningún provecho el que yo haya sido hermano de Cristo. No, ese no es tan importante. Lo importante sucedió después, al yo hacerme un doulo de curios. En otras palabras, al Santiago hacerse un esclavo de su Señor. Eso es lo que dice ese pasaje. Santiago, esclavo del Señor, de Dios. Qué interesante que él se introduce de esa manera. Que no lo hace de una manera ¿verdad? Orgullosa. Yo soy el medio hermano de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría, verdad, haber sido el medio hermano de Cristo? ¿Y a cuántos estaríamos por ahí en verdad, en este tiempo? Nosotros diríamos, estuviéramos sacando la chapa todo el tiempo. ¡Epa! Échate para allá. Yo soy hermano de Cristo. Pero Santiago, de una manera coherente con lo que él es, dice siervo del Señor. Bien, continuamos. ¿A quién le escribe? ¿Quiénes son los que es su audiencia primaria? Recordemos que la palabra del Señor está escrita a una audiencia así primaria, pero que se aplica a la iglesia hoy. Entonces, ¿cuál es la audiencia primaria? El libro nos dice que le escribió a las 12 tribus que están en la dispersión. Estas 12 tribus, esa frase, 12 tribus, lo que hace es una expresión para simplemente decir, fue escrita a los judíos. ¿Ok? Fue escrita a los judíos que están dispersos por todas partes. Esta dispersión pudo haber sido motivada
al hecho de que Herodes empezó a perseguir a los cristianos. Cuando mató a Jacobo, cuando Esteban fue apedreado, ya empezó una persecución. Pero después, cuando Jacobo fue decapitado y luego Pedro encarcelado para ser decapitado, todos los demás cristianos empezaron a huir, sobre todo los judíos, empezaron a huir y estaban dispersos por todas partes. Así que ellos, estando por todas partes, ya no gozaban de la comunión entre los hermanos, ya no gozaban de una comunión en estar unidos, compartir la mesa. Recuerden Hechos capítulo 2, cuando hablábamos de eso, hace quizás un par de domingos atrás, donde hablamos que tenían todas las cosas en común, que vendían sus propiedades, que oraban juntos, que comían el pan, que siempre estaban en una ceremonia juntos y en armonía. Bueno, en Hechos capítulo 12, 10 capítulos después, ya esto no es así, no puede ser así. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Y la iglesia entonces es dispersa por todas partes, y les aconteció lo mismo que le acontece a la iglesia el día de hoy. Somos carbones, y mientras que estamos en el fogón todos juntitos, uno se calienta con otro. Pero a la medida que ese carbón es puesto a un lado, ese carbón se va enfriando y enfriando y enfriando. Y luego nos creemos, o se cree la mentira de: pero yo adoro a Dios en todas partes porque Dios está en todo lugar. Y yo me quedo en mi casa, veo una predicación y estoy adorando a Dios. Bueno, esa no fue la forma que Dios escogió para la iglesia. Dice que debemos estar en comunión, que no debemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, esta iglesia que estaba dispersa por todas partes, es a ellos a los cuales Santiago se dirige. Así que Santiago va a hablar no de doctrina, sino de cómo debe lucir lo que ellos ya son. Por esta razón que él escribe de manera práctica. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve la vida de un cristiano? Pero es que yo soy perseguido. Sí, pero sigue siendo cristiano, porque tú no eres cristiano nada más cuando estás en la iglesia. Eres cristiano cuando estás dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en todo lugar. Entonces, Santiago va a ser práctico. Para hacer una comparación y puedan entender un poco lo que estoy diciendo, cuando usted lee las cartas de Pablo, casi todas las cartas de Pablo están organizadas, bien organizaditas. Si usted lee Efesios, que ya lo hemos estudiado, los que estuvieron aquí, entonces recuerda que Efesios se divide en estructura el libro en dos partes. Una primera parte encontramos los imperativos, los indicativos, doctrina profunda, lo que hizo Dios, nos salvó y todo lo que hizo Dios. Nada de lo que usted puede, en donde no puede colaborar. Dios nos hizo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo hijo suyo, etc. Luego encontramos 3 capítulos después, lo práctico. En consecuencia de lo que ya Dios hizo, entonces encontramos los imperativos. Tú debes hacer. En Santiago no lo vemos así. Santiago no es un libro que tiene una estructura fácil, sino que es complejo. Por eso, nosotros, o más bien, yo he visto este libro como un libro de sabiduría práctica, como un libro de proverbios, donde hay ideas a veces un poco extensas, pero a veces simplemente muy cortitas. Es una idea, es una enseñanza que Santiago quiere transmitir al pueblo que lo haga. Por eso hay mucha, pero mucha enseñanza en este libro que vamos a estar estudiando. Así que Santiago va directo y entiende: tú eres cristiano. Entonces yo voy a ir directo a la teología, pero la teología aplicada. Nosotros nos quedamos mucho con la teología concebida, una teología que conocemos y que estudiamos, y ahora soy un tremendo teólogo. Muy bien. Pero esa teología debe ser practicada, y ahí es donde yo creo que la iglesia realmente debe enfatizar este tiempo en el cual estamos viviendo. Estos judíos es muy probable que hayan recibido mucha doctrina, pero que les faltaba practicar eso. Y eso realmente es muy apropiado para la iglesia de hoy, inclusive para nosotros, Vida Nueva. Nosotros hemos hablado y hemos estudiado de la salvación por gracia. Hemos estudiado sobre que es solo por la fe, por medio de Jesucristo, que se entregó en una cruz para darnos vida y vida en abundancia, que Él tomó nuestro lugar y perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los futuros,
Y podemos ver eso en la Biblia, que somos salvos y que si Él nos escogió, pues entonces nunca nos perderemos. Y eso está bien. Sin embargo, nosotros debemos entender que tú y yo, si somos lo que decimos ser, nuestra vida debe reflejar lo que en verdad somos. Así tu vida debe mostrar que Cristo realmente te ha transformado. Y de esto escribe Santiago. Si tú eres creyente, debo verlo. Tú vienes a mí y me dices, yo soy creyente, pero no me lo digas, yo quiero verlo. Eso es como que Santiago está diciendo en el libro. No me digas que tú eres cristiano, déjame ver si tú eres cristiano, déjame verlo. En otras palabras, ¿tú has creído en el Evangelio? Yo debo mostrar el Evangelio. Si yo he creído en el Evangelio, entonces el Espíritu Santo está dentro de mí y por ende yo debo mostrar buenos frutos, como ya Cristo lo ha mencionado en el Sermón del Monte. Yo debo mostrar de una manera visible. Un árbol no esconde su fruto. Es de manera visible que se muestran esos frutos. Una vez más, si no los muestro, entonces posiblemente yo no sea un árbol bueno. Porque el árbol que está en Cristo ha de dar fruto. Porque el que no da fruto, dice el Señor, es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el fruto? Bueno, Gálatas nos dice cuáles son esos frutos. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto, uno solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos es necesario, o más bien, es evidente en un cristiano. Es evidente, una vez más, de manera veraz, debo mostrarlo, verdadero y no perfecto. Posiblemente usted va a fallar en el intento de amar. Posiblemente lo va a hacer, porque es imperfecto, pero se va a ver el fruto de amor. No puede ser posible que no haya fruto de amor. Usted va a fallar en el gozo, en el fruto para mostrar el gozo, la paz, la benignidad. Quizá va a fallar en algunos aspectos, pero ese fruto se debe dejar ver. Otros deben ver ese fruto en usted. La templanza es un fruto que habla del dominio propio. Ese dominio ha sido entregado al Espíritu Santo que mora en usted. Por tal motivo, el Espíritu Santo lo debe controlar y no al revés. No usted controlar, ¿verdad?, a lo que usted dice llamar el Espíritu Santo. No, así no sirve. Si usted, en otras palabras, tiene una fe salvífica, una fe que ha creído en Cristo, tú debes cuidar de tu hermano. Santiago nos va a hablar de eso. Esa fe se muestra cuidando de manera práctica a tu hermano, al que tienes al lado, atrás, delante, tu hermano. No haces acepción de personas. No dices con este sí, ay, con aquel no me gusta mucho. No, Santiago nos va a decir, si tú tienes ese tipo de fe salvífica, tú debes amar a tu hermano, sin hacer excepción de personas. Y eso lo mostramos cuando estamos en la iglesia. Si tú tienes ese tipo de fe en Cristo, esa fe en Cristo te ayuda a perseverar en las pruebas. Eso dice Santiago y nos va a enseñar de manera práctica que eso es así. Sine qua non. Tú tienes esa fe, tú vas a perseverar en medio de la prueba. La fe en Cristo es la que busca de Dios. Tú vas a querer buscar de Dios en su palabra. Es una que pide a Dios en oración. En otras palabras, es una fe que busca hablar, pasar tiempo con Cristo. La fe es una que pide sabiduría. No es una fe diabólica, terrenal, dice Santiago, nos va a hablar de eso también. Es una fe celestial, una fe que ora y pide a Dios. En el capítulo 3 nosotros vamos a encontrar un capítulo interesante donde Santiago va a hablar de la lengua. En los primeros versículos, del 1 al 13, nos va a hablar profundamente de la lengua y las implicaciones que ella nos puede llevar si la mal usamos o lo usamos como debe ser. Si tú eres cristiano, Santiago está diciendo, tú debes controlar la lengua, dominio propio. No de manera perfecta, pero sí debes controlar la lengua. Hermano, que yo no puedo controlar la lengua. ¿Y dónde está el Espíritu Santo de Dios?
Santiago va a decir, si tú eres cristiano, tu lengua va a ser dominada por el Espíritu Santo. Si no, pues simplemente no tienes a Cristo. Santiago le habla duramente a los ricos también en esta carta. Los que acumulan riquezas, ¿verdad? E ignoran de manera evidente a los que tienen necesidad. Ahora, nosotros decimos, bueno, nos hablamos de eso, y no hay ninguno rico. Pero si Dios te ha dado cosas, y quizás te ha dado más que otro. Bueno, eso que te ha dado, dice Santiago, tú debes ver para compartir con otros que no tienen. Santiago no va a estar diciendo, bueno, la Biblia dice, y profundizando en palabras. No. Tú me dices que tú eres cristiano, ¿cómo es posible que tú ves a tu hermano en necesidad y no metes la mano por tu hermano? Santiago nos habla de la salvación de una manera lógica. No nos habla de profundidad en doctrina, pero nos habla de una manera lógica, coherente. Tus obras dicen quién eres. Santiago 2:14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno? Este es el ejemplo, perdón, me salté un versículo, pero este es el ejemplo que habla de si tú eres hijo de Dios, tú ciertamente vas a mostrar el amor con tu hermano, pero ese amor que tú muestras es la misma obra de fe que va a decir quién eres tú. Hermanos míos, dice Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Una pregunta retórica. Que lo que quiere decir es de nada, porque Santiago lo dice. ¿Podrá salvarse? La respuesta es no. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. En otras palabras, tú dices que eres cristiano, pero tú no es acompañada esa fe por una obra, entonces tu fe está muerta. Tú no eres realmente de Dios. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Así no funciona. No funciona como que somos una gran familia y bueno, unos tienen esto y los otros tienen esto. No, así no funciona. Santiago dice, no, así no es. Muéstrame tu fe por tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cosa diferente. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago es, la fe en Cristo es una fe que está acompañada de obras. Dice Efesios capítulo 2, que nosotros no fuimos salvos por obras, pero fuimos salvos para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros estuviésemos en ella. De tal manera que Dios ya te salvó, te dio esa fe salvífica, pero al mismo tiempo te preparó un arsenal de obras que tú y yo debemos hacer. Ay, pero sí, el Señor me dio la fe. ¿Por qué? ¿Dónde está tu manera de vivir? Si no andas en ella, entonces posiblemente Él no te ha dado esa fe salvífica. En esta carta de Santiago nosotros vamos a encontrar 58 imperativos, en apenas 6 capítulos. 58 imperativos, expresiones que nos van a decir cosas que hacer y cosas que no hacer, puntuales. No va a haber, ¿verdad? ¿Qué quiso decir aquí? No, puntual. Cosas que hacer y cosas que no hacer. Por eso yo digo que esta carta es una carta altamente práctica. Es como que Santiago nos estuviera diciendo, haz, vamos, tienes que hacer. No simplemente decir. Es necesario aterrizar todo el conocimiento que tú y yo hemos tenido, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Y hablo a la iglesia Vida Nueva. Tú y yo decimos creer y hemos estado aquí y hemos estado estudiando sobre quién es Dios, quién es Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y cómo puede ser posible que yo viva una vida tan diferente a la que Él me manda a vivir cuando Él ha transformado mi vida? Hermanos, no podemos separar una cosa de la otra. La doctrina y la obra van de la mano. Eso nos dice Santiago. Mira cómo lo ilustra él en Santiago 2:15-16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, saciaos
y calentados. Hermano, ¿cómo se puede calentar una persona que tiene frío porque no tiene ropa? Con ropa. Eso es lógico. Y Santiago dice, no, aquellos que dicen que son hermanos y hermanas y están desnudos, esos hermanos y hermanas, y entonces tienen necesidad y vienen a ti y usted le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Yo voy a orar por ti, pero no le das las cosas que son necesarias, de nada sirve. Esto es una carta que escribe a la iglesia. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque una palabra recurrente de Santiago es hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. 15 veces se encuentra escrito hermanos míos, en esta carta, ¿verdad? Que es corta. Ahora, ¿qué es la preocupación de Santiago? Pero al mismo tiempo es una preocupación que en este tiempo ha cargado mi corazón. Lo que preocupa es que la iglesia de hoy tenga una correcta doctrina y que en su práctica sea fatal, que sea incorrecta su práctica. Eso es como que tú conoces la verdad y vives en la mentira. Eso es como que tú conoces, en otras palabras, tú conoces la ley de la gravedad y dices que la ley de la gravedad dice conceptualmente que si un objeto, ¿verdad?, pesado siempre por la gravedad va a ser atraído por la gravedad. Es decir, que si tú te montas en el techo y tú te tiras del techo, la gravedad te va a traer al suelo, te va a tirar otra vez para el suelo. La gravedad te echa hacia abajo. Y luego tú conozcas el concepto de gravedad y luego te montas en el techo y te tires para volar. Tú conoces la verdad, pero estás practicando una mentira. Bueno, así es el cristiano. Si tú dices que eres cristiano, pero vives como un mundano, no te engañes. Tú conoces intelectualmente, pero tu corazón sigue en tinieblas. Lo que preocupa es que tú conoces del Evangelio y que vivas la mentira de este mundo. Y no puede ser, no puede ser. Y es lo que Santiago nos va a hablar en esta carta. Y esto no es un capricho de Santiago. No es como que, bueno, ese libro no me gusta mucho porque ya me está cayendo pesado. Bueno, debía caerte pesado toda la Biblia porque quien inspiró a Santiago fue el Espíritu Santo. Y no solamente lo vemos nosotros en Santiago, esto lo vemos también con otros escritores. Tú puedes leer Primera de Pedro y tú vas a ver en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro lo está diciendo de otra manera. Tú dices que eres santo porque el Señor te dio su santidad. Bueno, la consecuencia de esto, la consecuencia práctica de esto es que tú vivas de manera santo o de esa manera en santificación todo lo que tú eres, en todas partes donde tú vas, con quién hablas, lo que hablas, toda vuestra manera de vivir, cómo te comportas, tú debes mostrar lo que ya tú eres. Pedro dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro nos está llamando a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Santiago lo dice de esta manera. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Pedro lo habla en una doctrina. Sed santo, y tenemos que estudiar qué significa ser un santo. Bueno, Santiago lo pone práctico. Sed hacedores de la palabra. ¿Quieres ser santo? Tienes que hacer lo que la palabra dice. Cristo lo dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando estaba orando en el aposento alto. En otras palabras, sed hacedores de la palabra, y dice Santiago, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oye y haz. No te engañes. No oigas y luego te vas a hacer cualquier cosa. No. Oye y haz. No te engañes. No vivas como los fariseos. En el tiempo de Cristo,
ellos tenían la ley, conocían perfectamente la ley. Y dice la Biblia en Mateo 23, Cristo los denuncia. Y le dice a los apóstoles, mira, esta gente que está aquí, son terribles, están perdidos. Pero miren lo que le dice Cristo. Así que, todo lo que os digan los fariseos, que guardéis, guardadlo. Y hacedlo. Hagan lo que ellos están diciendo. Hagan. Pero dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esta es una tremenda enseñanza práctica de Cristo a los discípulos. No vivan como los fariseos. Ellos conocen bien la Escritura, pero ellos no viven conforme a la Escritura. Tú no debes vivir así. Tú debes vivir haciendo lo que la Escritura dice. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, Santiago está diciendo, hay muchos que son de doble ánimo. Que un día tienen una cosa y otro día tienen otra. Que un día son cristianos y otro día ya no lo son. Bueno, Cristo lo dice, no puede servir a dos señores. Y aunque está hablando del dinero, le está hablando, también se aplica al hecho de nosotros tomar a otra cosa como un señor. No puedes servir a dos señores. Si tú sirves a Dios, debes vivir como Dios dice que debes vivir. Tú no puedes decir, soy de Dios el sábado y el domingo, y de lunes a viernes, soy del mundo. Eso no funciona así. No funciona. Mateo 7 nos lo dijo, fue el primer pasaje que leí. Si tú entras por una puerta, tú caminas por el camino detrás de esa puerta. Señor, Señor, dirán algunos, y el Señor les dirá, no te conozco, apártate de mí. Sus vidas, de esos que el Señor les dirá, apártate de mí, eran conforme a lo que ellos creían. Ellos no practicaban lo que creían. Hermanos, el libro de Santiago nos llama a practicar lo que creemos. Yo concluyo esta introducción en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Déjenme saber si usted está consciente de lo que usted es. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes dicen amén a eso? Okay. Real sacerdocio. 4. Nación santa. Amén. Pueblo adquirido. Por Dios, ¿verdad? Si usted ha dicho amén a todo eso, es porque tú crees que tú eres todo eso. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Sabe, hermano? Este mundo lo necesita ver. No basta simplemente decir, somos el pueblo de Dios. No basta simplemente decir, yo me sé de memoria, mas vosotros sois linaje escogido, tú eres escogido, tú eres cabeza y no cola. No, así no funciona. La gente allá afuera necesita ver que tú eres un linaje escogido, que tú eres realmente un sacerdote de Dios, uno que fue adquirido por Dios, que eres nación santa, que te comportas de una manera santa. Si no puedes vivirlo de una manera verdadera y no, ¿verdad?, forzado, eso quiere decir que tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, el Todopoderoso, el cual nos ayuda a perseverar en medio de lo que estamos viviendo, a mostrar la santidad que este mundo no conoce, a mostrar quién realmente son los hijos de Dios. Entonces no lo conoces. No es que no puedo vivir de esa manera. Te estás engañando. Y si esa es tu conclusión, debes arrepentirte y venir ante los pies de Cristo, como dice el Salmo 51, con un espíritu quebrantado, con un corazón humilde delante de Él.
Iglesia, estemos expectantes a lo que el Señor nos hablará a través de este libro, porque hay muchas cosas que nosotros debemos aprender. Hay mucho, hermano. Y por los próximos 6, 7, 8, no sé cuántos meses nos llevará a predicar Santiago, yo creo que usted debería estar a la expectativa cada domingo o cada día, si usted lo quiere, en considerar cómo es que yo debo vivir mi vida práctica, cómo es que se vive uno que cree en Cristo. Usted debe estar expectante a lo que la palabra del Señor se predicará en la iglesia. Termino con un mandamiento del Señor, Mateo 22, 37 al 39. Cuando Cristo le preguntaron, ¿qué es el más grande mandamiento? Cristo lo resumió en 2 mandamientos, o los mandamientos, más bien, todos los 10 mandamientos, lo resumió en 2. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, yo estoy convencido de que la razón por la cual tú no vives como Cristo demanda vivir es porque tú no amas a Dios. Si tú no amas a Dios, tú no puedes decir que eres de Él. Si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo imposible, lo humanamente imposible, para vivir de acuerdo a lo que Él te manda porque tú lo amas. Una historia cortita. Había un hombre que tenía una novia que vivía en la terraza. Y cuando este quería hablar con ella, su mamá le dio un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Pero la mamá le gustaba hablar mucho. Así que cuando este hombre llegaba a visitar a su novia, quien le recibía era su mamá. Y se sentaban a hablar desde las 4 de la tarde hasta pasadas las 11 de la noche. Pero este era un limpio. No tenía para un taxi. Y cada día que le permitieron, ¿verdad?, a este ser ir a visitarla, tenía que venirse caminando desde la terraza de Cumanesa hasta Barrio Venezuela. Fe y alegría. La primera vez fue, y bien. La segunda vez fue, y bien. Pero luego se empezó a cansar. Pero había algo que no lo dejaba de ir, no lo dejaba rendirse en ir a ese lugar. El amor que sentía por ella. Que después de 8 años terminaron casados. Las locuras que uno comete. Me dice hoy, vete de la terraza a Tres Picos caminando a las 9, es más, a las 7 de la noche, yo busco una bicicleta, pero caminando no me vengo. Eso se hace por amor. Y usted puede pensar la locura que usted hizo por amor. Bueno, Dios no nos está pidiendo algo que nosotros no, si somos nacidos de nuevo, no queramos hacer. Si tú amas a Dios, tú vas a hacer eso.